¿cómo están? Bienvenidos a Voz con Propósito Podcast. Estamos muy contentas con mi mami de nuevamente estar aquí con cada uno de ustedes, siempre compartiéndoles el mensaje de la palabra de Dios y dándoles la bienvenida a las personas que nos están escuchando en Spotify y viendo aquí en YouTube. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Así es, mi amor, María Paulita, qué bendición la que Dios nos está permitiendo. Gracias, Padre amado, porque tú eres bello, tú eres grande y poderoso y nos permites otra vez más, María Paulita, mira qué linda sonrisa, otra Gracias, vez mamá. más en un nuevo episodio, Así el es. episodio número 14. Y también a toda la multitud que está mirándonos, que está escuchándonos, a todos los amigos, las amigas, a todos los hermanos, las hermanas que nos están, a todas las naciones que nos están mirando y nos van a escuchar. Estos mensajes poderosísimos que Dios nos da y estamos totalmente contentos sabiendo que ustedes están siendo edificados una vez más. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Así es, mami. Hoy estamos en nuestro episodio 14. La verdad que Dios ha sido maravilloso. En cada episodio Dios se manifiesta. Y así como en los anteriores episodios hemos venido con unos temas pero bien poderosos de parte de Dios, Amén. hoy tampoco hace la excepción. Así que el tema de hoy a tratar es ¿por qué Dios nos da una nueva identidad y nos cambia de lugar? Nosotros decimos, wow, esta pregunta la verdad que está muy reflexiva. Muy reflexiva porque nosotros decimos, ¿por qué será que Dios nos da una nueva identidad y nos cambia de lugar? Muchas veces en el ámbito de la identidad, o sea, sabemos todo lo que es la identidad, que tiene que ver la parte con el nombre, con la personalidad, con los valores, con nuestra manera de ser, sobre cómo nosotros tomamos las decisiones cada día, que es la identidad personal de todo ser humano. Amén. Ya, esa es la identidad prácticamente del ser humano. Pero la identidad espiritual, ¿cuál será? ¿Cuál usted cree que será, mami, la identidad espiritual? La relación que tenemos con el Señor, el acercamiento, la intimidad que tenemos, cómo nos relacionamos con el Señor, cómo entendemos su voz, cómo entendemos lo que Él nos quiere decir, el propósito que Él tiene en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra generación entera. Así es, mami, sí. Es la relación que tenemos con Dios. Una idea principal a que usted nos está dando. Pero en sí la identidad espiritual significa de cuál es nuestro propósito aquí en la tierra como seres humanos, hacia qué nosotros nos estamos direccionando y en quién estamos poniendo nuestra fe. Prácticamente en eso es lo que se basa la identidad espiritual. Y muchas veces a lo que se refiere el cambio de lugar, de movernos, de salir de esa zona de confort, como capaz no es en todas las personas que sucede eso, es un grupo de personas que Dios trabaja y que Dios dice que, ¿cómo se llama? Que en este lugar tú no vas a dar frutos, entonces yo te quiero mandar en otro lugar, porque en ese lugar es donde yo quiero que tú florezcas, donde quiero que tú avances, donde quiero que tú hagas muchas cosas. Y en otro grupo de personas que se da es en la atmósfera de la persona que cambia. Y eso ya se entorna en un cambio del lugar. ¿Ya? Para eso nosotros vamos a ir a Efesios 1:4, que nos dice así. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, lo que nos está diciendo Efesios 1:4, la verdad que es muy impactante y muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Poderosísimo, María O sea, Paulita. antes de que el mundo se creara, antes de que nosotros ya estemos aquí formados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos escogió. Ahora depende de cada uno de nosotros
si queremos seguir en el camino que Dios ha venido preparando antes de la fundación del mundo. Amén. Ya depende de nosotros. Así es, mi amor. Tenemos el ejemplo, mami, de David, tenemos el ejemplo de José, tenemos el ejemplo de Ruth y tenemos el ejemplo de Rahab. 4 personas importantes en la Biblia. 4 personas importantes en la Biblia que pasaron sus procesos, pasaron su trayectoria que no le fue fácil. Ya, por ejemplo, empezamos con David, que él era el último de sus hermanos, Sí. ya el menorcito, el más pequeño, que literalmente Isaí no le paraba El bola. número 8. El número 8, el octavo de los hermanos. El octavo de los hermanos. Él era pastor de ovejas. Y como los otros hermanos estaban con el rey Saúl, estaban en otra posición, él veía a su hijo último en poco. ¿Quién veía? Isaí. Ah, ok. Exactamente. Isaí veía a su hijo en poco, ya, porque era un pastor de ovejas, no se preocupaba de él, y etcétera, y sin número de cosas que David tuvo que pasar, ya. Pero aquí vemos la parte importante, como que Pelear con osos. exactamente, con esta transición, que el que fue más menospreciado fue el que se convirtió en rey de Israel. Amén, David. aleluya. Y el único que consta en la Biblia, un corazón conforme al de Dios. Al corazón de Dios, María Paulina. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que Dios le dio un renombre a David y lo cambió de lugar. Le dio una identidad nueva. Pero eso no quería decir que David iba a dejar de tener capaz sus procesos, que iba capaz a sentirse un día mal. No, porque eso es parte, lo hace ser humano. Porque si literalmente no, ¿cómo se llama? Si no él sintiera esas cosas, no iba a ser parte de, no iba como que ir dentro de lo que tenía que ser de un ser humano. Pero es parte de lo normal, de lo que tiene que ser, ¿ya? Pero dentro de eso, aún así aquí vieron 2 campos. Un campo en el que Dios trató con David y el otro campo que David dejó que Dios hiciera grandes obras en su vida. Amén, así fue, María Así Paulina. es, mamá. Claro, María Paulita, interesante cuando tú das el ejemplo de David allá atrás, en el desierto, porque seguramente, imagínate el tiempo que vivieron todos ellos al principio, ¿verdad? Era diferente, digamos, como está ahora. Israel. Entonces todo ha tenido proceso también, las ciudades, los pueblitos, todos Así tuvieron es. proceso. Y Sí. interesante todo lo que tú estás contando, María Paulita, mi amor, referente a David, el cambio. El cambio que hace nuestro Señor, Dios Todopoderoso, el omnipotente, el Jehová de los ejércitos, el Adonai, el Shaddai, el Roí, el Dios que nos está mirando, que está ahí atento. Pareciera que nadie nos ve, que nadie está viendo. Pero allá en ese campo, en ese desierto, María Paulita, él estaba cantando, él estaba orando, o él estaba diciendo, Señor, se le caían las lágrimas, porque a lo mejor, como el papá no lo tenía en tanta apolenco, ¿verdad? En tanta estimación, a lo mejor ni se preocupaba si comía, si amanecía, si se lo comían los leones o los osos. A lo mejor María Paulita, como mucha gente, amigo y amiga, nación, multitud, hermano, hermana, a lo mejor sucede también, a lo mejor te puede estar sucediendo, mi amor, también le puede estar sucediendo a alguno de ellos. Y seguramente María Paulita, mi amor, que estaba David ahí con esos osos, con ese frío, estaba llorando a lo mejor, mira, Padre, poderoso Rey eterno, tú que eres justo. Yo te amo a ti, obedezco a mi Padre, pero ni siquiera se preocupan de mí, pero yo en ti me regocijo. En ti yo te adoro. Y ahí es donde salió María Paulita las mejores canciones, una de las mejores canciones, alabanzas de David, sin saber María Paulita, porque él era obediente, él tenía temor a Dios y respetaba mucho a su padre. Y él, aunque de pronto, como todo ser humano, María Paulita, mi amor, multitud, como todo ser humano, a lo mejor él en momentos se sintió vulnerable. A lo mejor no quiso ir en algún momento. Solo, María Paulita. Solo. Solamente con el viento que lo tocaba, que lo refrescaba. Y de ahí
su obediencia, primero el temor a Dios, el amor a Dios y el respeto a su Padre. Mira dónde lo lleva nuestro Dios Todopoderoso. Un cambio extremo, María Paulita. Así, mami, es verdad lo que usted dice, un cambio bastante extremo. ¿Cómo se llama? En David. Y nos damos cuenta que, como usted decía, de atrás, de donde estaban las ovejas, donde las estaba pastoreando, donde las estaba guiando, donde las estaba cuidando, de allá fue que Dios lo sacó a David para grandes cosas. Y así fue el proceso de José, el proceso de Ruth y el proceso de Rahab, que Dios les dio a cada uno una nueva identidad y cambió literalmente todo en ellos. Cambió todo en ellos. Así Les es. dio un renombre distinto al que ellos tenían ante la sociedad. Ya, ante la sociedad. Les dio un cambio totalmente distinto. Nosotros decimos, pero ¿por qué será que Dios nos da una nueva identidad y nos cambia de lugar? ¿Y qué Y es pasó con porque José, Dios, María Paulita? ¿Qué pasó con José? bueno, en el caso de José, él era el 11º de sus hermanos. Él no era querido por sus hermanos, no era amado por sus hermanos, porque era el preferido de su padre. Ya, entonces ellos un día, da la casualidad que un día, ellos lo trataron mal y querían eliminarlo a José. O sea, mire cuánto estaba llegando El la odio maldad y y la el odio, envidia. exactamente, y la envidia de los hermanos de José. Pero uno Dios le puso conciencia y dijo, no, vendámoslo. Entonces ahí, en esa venta es que José se convierte en esclavo y lo lleva en Egipto. Sí. Y de Egipto, o sea, de literalmente de esclavo, pasó a ser un gobernador. Gobernador, ministro, María Un Paulita, ministro, un un hombre gobernador. respetable, el Así segundo es. al mando del faraón, conocido. ¿Y qué sucedió después? Trajo a toda su gente, a toda su familia cuando estaba en situaciones difíciles de hambre, que no había comida. Uh-huh. Así es, mami, es verdad. Nos damos cuenta de que cada uno tuvo un proceso diferente, pero que la mano de Dios siempre estuvo con Amén, ellos a su aleluya, lado. bendito sea el Entonces, Rey. como yo decía, mami, a veces nos preguntamos que, ¿por qué será que Dios nos da una nueva identidad? ¿Por qué será que Dios me cambió de lugar? Y es porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. ¿Ya? Jesús tiene un propósito con cada uno de nosotros y Él quiere un crecimiento espiritual, no estancamiento espiritual, sino un crecimiento espiritual más elevado que capaz al que tú tengas. Dios quiere llevarte a grandes cosas, que tú conozcas diferentes personas, que conozcas diferentes cosas en el mundo, porque es así como lo quiere Dios. Entonces, capaz muchas veces me hemos preguntado, Padre, este camino no es fácil, oh Dios mío, me han dicho que tú, Señor Jesús, eres todo, en ti yo puedo cambiar. Y sí, no temas de dar ese paso. No temas de dar ese paso de, ¿cómo se llama? De aceptarlo a Jesús como tu único Señor y Salvador. No tengas miedo a nada. Síguelo porque Él es el único ser aquí en la tierra que nos va a ayudar, que nos va a cambiar, que Él no va a poner un parche en tu vida, sino Amén. que tu vida va a darte otra nueva y va a hacer grandes cosas, porque cada ser humano tiene un propósito. Amén. Así es, mi amor, así es, María Paulita. Mira lo que dice María Paulita, escuchándote contar la historia, ¿verdad? De cómo nuestro Dios Todopoderoso saca del redil a David. Y tú comentabas sobre José, lo que hicieron los hermanos por medio de la envidia. Mira lo que sucedió, lo llevaron de esclavo, lo vendieron y de esclavo, prácticamente, literalmente de esclavo, viene a ser gobernador. Qué interesante, pero él también creyó al Señor, no violentó las leyes del Señor, siempre estuvo ahí atento. No puedo fallarle al Señor, no puedo fallarle al Señor porque Él lo que cumple lo promete, María Paulita. Así es Y verdad. hubo una respuesta de parte del Señor. Y mira, María Paulita, mi amor, aquí tengo la palabra, establece así en Primera de Pedro 2:9 y dice, leo la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dice, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mira lo que sucedió con ellos, María Paulita. Él de las tinieblas, del dolor, de la angustia, donde nadie los quería, donde eran menospreciados, hasta su propia familia, siendo sus hermanos, casi sus 10 hermanos contra él, María Paulita. Y lo llevan a un lugar totalmente diferente. Y ahí él se mantuvo porque le creyó al Dios Todopoderoso, amigo y amiga, hermano, hermana, nación, multitud. A lo mejor si tú estás pasando por estos problemas, estas situaciones, estas pruebas, que tú no te las esperaste, porque a veces cuando suceden de personas extrañas como que duele, María Paulita, mi amor, pero cuando alguien te conoce, cuando es tu familia, cuando es alguien que tú amas, es más duro. Es difícil sobrellevar esta situación. Y tú dices, ¿qué pasó? Se te pierden los pensamientos, no sabes qué pensar. Dices, no, Dios a lo mejor no me está escuchando. Dios, he hecho tantas cosas para agradarle al Señor y yo me siento solo, porque algunas personas piensan que están solos, mi amor. Pero ahí está el Señor. Mira lo que sucedió con ellos. Mira cómo dice este versículo poderosísimo. Agárrate de esta palabra. Mira, es el 14 episodio que el Señor nos está dando y está viniendo palabra del cielo, está viniendo el Espíritu Santo, está viniendo remanente, está viniendo un remanente poderosísimo para que tú lo agarres y tú te cojas de esta palabra y te apoderes de esta palabra, que no estás solo, amigo, amiga, nación, multitud, no estás solo. Dios te escogió. Sigue adelante, créele al Señor, sigue doblando rodillas, sigue orando, sigue escuchando su voz, sigue caminando a esa luz, sigue caminando a ese omnipotente que te está mirando, que está mirando todo, que te está viendo cómo lloras, cómo te caen tus lágrimas. Ahí todo eso va a tener una respuesta de parte del Señor, como dice este versículo en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linajes escogidos. Somos linajes escogidos, mi amor. Real sacerdocio, somos real sacerdocio. No estamos solos. Nación santa, eres nación santa, eres nación santa, nación, eres nación santa, multitud, eres nación santa. Pueblo adquirido por Dios, somos pueblo adquirido por Dios, mi amor, somos pueblo adquirido por Dios, eres pueblo adquirido, no eres cualquiera, como decía María Paulita, estaba diciendo al principio de la narración de este hermoso y poderoso episodio, mensaje. Ella decía que Dios está ahí, que Dios nos está escuchando, que Dios nos ve, que Él no se olvida de nosotros, que somos especiales. Somos pueblo adquirido por Dios. Ella también decía, María Paulita, mi amor, tú decías que tocó mucho mi corazón. Yo lo sé por medio de la palabra, pero escucharlo de nuevo movió mi corazón, es verdad. Somos escogidos por el Señor. Antes de la fundación del mundo ya nos escogió. Antes que estemos en el vientre de nuestra madre ya fuimos escogidos. María Paulita fue escogida por Dios. Para ella estar aquí en mi vientre fue escogida por mi Padre. Somos pueblos adquiridos por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Él nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Así es, mi amor. Sigue confiando que todas esas lágrimas están puestas en la redoma de Dios allá en el cielo y van a tocar el corazón del Señor. Sigue creyéndole, sigue fiel al Señor. Sigue, no declines, que el Señor esté escuchando. El Señor te está mirando, nación, multitud, amigo, amiga, hermano, hermana. Así es, María Paulita. Es verdad, mamá, como usted dice, que Dios la verdad que es bueno con cada uno de nosotros y capaz tú en tu momento de desesperación, en tu momento de angustia, Padre, ayúdame, necesito tu ayuda. Por eso hoy Dios te está hablando aquí en este podcast para que tú escuches la palabra de Dios. Porque como decía uno de los evangelios, Mateo, que habla sobre la parábola del sembrador. Amén. Ya, sobre la parábola del sembrador, que ¿a qué se refiere esto? Que capaz muchas personas
familiares, amigos, conocidos, vecinos, te han hablado de la palabra de Dios, ¿ya? Pero ya está en ti, ya ellos implantaron la semilla, ya Dios les puso a ellos que implantaran en ti la semilla. Ahora está en ti como ser humano, de que tú, esa semilla, la hagas florecer. Que tú Amén. busques de Dios. Amén. Que tú sigas a Dios. Que tú te encamines de Dios. ¿Ya? Porque Dios siempre quiere cosas buenas para cada uno de nosotros. Amén. Si Él te está dando una nueva identidad, si Él te está dando una nueva oportunidad, si Él está cambiando tu vida por completo, no es porque Dios literalmente Él quiere hacerte daño o quiere hacerte mal, no, Él quiere darte lo mejor para ti, porque cada ser humano aquí en la tierra tiene un propósito, pero depende de cada uno de nosotros si ese propósito lo queremos seguir. Amén. Para esto vamos a ir al libro de Salmos 139:16, que nos dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hermoso, O sea, María aquí Paulita. Salmo lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros es que Dios ya nos conoce. Amén. Dios ya nos Está conoce. confirmándolo. Exactamente. Dios ya nos conoce a cada uno de nosotros. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea que antes de la fundación del mundo ya Dios hizo el camino de cada uno de nosotros. Amén, María Pero Paulita. depende de nosotros si queremos seguir encaminados, si queremos seguir ese camino que es Jesús. Cada día pasan muchas cosas en el mundo, cada día suceden diferentes cosas en cada país, ¿ya? Pero a pesar de muchas cosas que suceden, muchas cosas que acontecen, ¿cómo nosotros nos vamos a poder fortalecer? Así es. ¿Cómo nosotros vamos a poder sentir que nos estamos afirmando en algo, que estamos poniendo nuestros pies Sólido. Sólido en algo, en una base firme? Y esa base firme es Jesús. Amén, Dios amén. quiere renovarnos, ¿ya? Dios quiere hacernos diferente a cada uno de nosotros, cambiarnos cada día, porque Él tiene un propósito. Amén. No siempre en el lugar que tú estás, es en el lugar que ¿cómo se llama? Que ahí tú vas a florecer. Capaz Dios te ha mandado por medio de muchas personas, te ha dicho que ahí no es tu lugar, que Dios te quiere llevar a grandes naciones. Pues es Dios hablándote, escucha esa voz, porque es de parte de Dios. Como yo decía al principio, Dios con cada persona trabaja diferente y decimos, ¿por qué trabaja diferente? Porque cada persona tiene una forma de ser, una esencia distinta, Única. una forma de pensar única. Amén. Ya, no todas las personas somos iguales y eso nos hace diferente y hace que haya esa relación, que haya esa interacción entre personas, entre seres humanos. Amén, María De ver que cada Paulita. uno tiene cosas diferentes. Entonces no siempre en el lugar que tú estás es donde Dios quiere que tú florezcas. Dios quiere llevarte a grandes cosas. Amén. Para esto hay un libro que se encuentra que es Efesios 2:10, que nos dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya. Nosotros somos la creación santa de Dios. No dañes esa creación tan linda y hermosa que ha hecho. Amén. Porque si Dios nos da una nueva identidad o nos cambia, no solamente capaz la identidad se refiere al sentido de que Él borra nuestros pecados. Sí, es una parte, pero viene otra parte en la cual Él quiere posicionarnos y quiere darnos un nombre distinto a la sociedad, no cambiarnos de nombre específicamente, no, pero se refiere de una manera, puede ser metafórica, ¿no? Una Así. manera metafórica, que Él nos cambie de lugar.
ante la sociedad ya nos vamos a ver diferente, así como por ejemplo vemos el caso de Rahab. De Rahab, sí. Ya Rahab de prostituta, Ramera. de ramera en la Biblia pasó a una gran mujer de fe. ¿Quién fue Rahab, María Paulita? Ya Rahab fue una ramera, una mujer que no tenía absolutamente valor para nada, pero Dios fue maravilloso con ella. ¿Por qué? Porque ella dejó que Dios entrara en su corazón. Amén. Porque ella dejó Bendito que Dios sea hiciera Jehová. grandes cosas en la vida de ella. Ella no se opuso. Ella más bien quiso que Él entre a su vida. Amén, qué y que Él se hermoso. manifieste de la manera que Él se quiera manifestar. Entonces aquí Efesios 2:10 nos está diciendo que somos creación de Él para buenas cosas. Si tú estás hoy aquí en la tierra, no es para malas cosas, sino es para buenas cosas de Dios. Amén, María Paulita, qué hermoso la historia de Rahab. Siendo una prostituta, una ramera, siempre andaba con el rostro, seguramente María Paulita, con el rostro abajo, tapando su rostro, porque era la vergüenza del pueblo, la vergüenza de su familia, María Paulita. Pero como usted dijo, mi amor, pero ella abrió su corazón. Ella abrió su corazón para ese Dios grande, ese Dios omnipotente, para esa roca invencible. Y mira los resultados que tuvo. De una ramera, de una prostituta, de algo bajo. Por eso que dice su palabra que de lo vil y de lo menospreciado Dios hace cosas grandes. Avergüenza al sabio, porque seguramente había unas grandes señoras, pero sin embargo no abrieron su corazón para Dios. Pero sin embargo esta mujer, esta ramera, abrió su corazón para Dios. Y mira, siendo una ramera, de una ramera vino a ser la mujer de fe, la gran mujer de fe. Y después en su descendencia, ¿quién vino a ser la tatarabuela de nuestro Señor Jesús. La tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, qué impresionante, María Paulita. Es que Dios, María Paulita, nación. Multitud, amigo y amiga, conéctate con este mensaje que está poderosísimo, bajando del cielo. Este maná está veniendo del cielo. Es que Dios, María Paulita, mi amor, Dios no quiere que nosotros seamos solamente, proyectemos luz, sino que nosotros seamos luz. Y mira, María Paulita, este versículo aquí en Hechos 17, 27, 28 dice, para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje somos, porque linaje suyo somos. Mira lo que nos habla la palabra poderosa en Hechos 17, 27, 28. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor por siempre y para siempre. Amén. El Dios glorioso, el Dios que para Él no es nada imposible. Dice la palabra que Él es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, Jehová Nisi, el creador del cielo. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el grande, el poderoso, el invencible, el león de Judá. Él nos dice en sus santas escrituras, son 66 libros que fue inspirado por Dios para que todos estos profetas, para que todos estos conocedores de la palabra que anduvieron, que caminaron, los evangelios, Juan, Marco, Mateo, Lucas, caminaron con nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo que él fue un abortivo, pero también fue revelada la palabra del Señor. Y mira cómo Pablo también nos habla. Hecho. Mira, María Paulita, qué hermoso. Por eso que dice su palabra en Hechos 17, 27, dice, para que busquen a Dios. O sea, quiere que todas las naciones, las multitudes, busquemos a Dios, abrimos nuestro corazón, porque Él es nuestra única esperanza. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador más grande que tenemos, que está a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo todos los días por ti, por mí, por María Paulita y por todos nosotros. Solamente hay que abrir nuestros corazones. Y Él algo va a hacer en nuestras vidas, María Paulita, algo grande, algo sobrenatural. Créele al Señor, porque dice su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que es lo que dice, lo promete, aleluya. Amén, mami, es verdad. Así es. Dios con cada uno de nosotros es bueno.
Siempre, 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 siempre Dios está atento de su creación. Y esto es algo importante porque como yo otra vez, como decía al principio, mami, como yo decía, que capaz muchas veces uno, el ser humano, en su momento capaz reflexivo de reflexión, se pregunta, se pregunta muchas cosas, sin número de cosas, que por qué esto, que esto, por qué dio esto, y que por qué pasó esto, y por qué esto, etcétera, sin número de cosas nos preguntamos los seres humanos. Y como ya yo estaba enfocando el tema de la identidad, venimos a la parte que por qué Dios nos cambia de lugar. ¿Cuál es el por qué? Amén. De que Él nos cambia de lugar, nos mueve de un sitio a otro, nos da otro nuevo ámbito, otro nuevo aire, otra nueva atmósfera. Amén, María ¿Por qué Paulita. Dios hace eso? Si se supone que yo estoy bien aquí, Padre. Se supone que yo me siento perfecto aquí o perfecta aquí. Yo tengo todo aquí. Pero dice la palabra de Dios que nuestros planes no son los planes de Dios. Que nuestros Amén. pensamientos no son los pensamientos de Dios. La gloria Son de mucho Dios. más grandes que los de nosotros. Amén. Y es porque Dios te posiciona en el lugar correcto para que puedas florecer. Por eso es que Dios nos cambia de lugar. Por eso es que Dios quiere hacer cosas nuevas en nosotros. Pero Él no puede empezar de algo pequeño. De algo pequeño, de algo cínico, ¿en qué sentido? De algo sin ¿cómo se llama? Sin valor. Ujú. De algo que no tiene totalmente sentido. Él no puede empezar de algo así. ¿Por qué? Tiene que limpiarnos primero, Tiene María que Paulita. limpiarnos. Tiene que limpiarnos. Y a esa cosa pequeña, a ese algo que diminuto, se refiere a nosotros como seres humanos. Él no puede trabajar con lo mínimo que está en nosotros. Con las cosas que nosotros nos queremos quedar, con esas cosas que nos queremos quedar. Dios no puede trabajar con esas cosas. Él quiere hacer grandes cosas, Amén. quiere hacer cosas profundas, no cosas mínimas, no cosas chicas, solamente con esa que está ahí, con esa Dios trabaja. No, Dios de esa hace miles de más. Amén. Gloria a Dios. Miles de más. Y si capaz te has sentido mal, te has sentido afligido o afligida, o has dicho, Padre, yo la verdad necesito encontrar de ti, necesito diferente, sentirme diferente, pues hoy Dios aquí te está hablando, que Dios nos da una nueva identidad, Él cambia nuestras vidas, Él nos transforma. Dios hace divinidades, divinidades, Amén. divinidades, divinidades de cosas en cada uno de nosotros. Porque la meta de Dios es transformarnos por completo y sernos nuevas personas. Como decía mi mami, no que solamente portemos luz, sino que seamos la luz. Amén. Aleluya. Para esto, nos vamos a ir a Apocalipsis 3:20, que nos dice así. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que nos quiere decir Apocalipsis 3:20 es que capaz Dios muchas veces ha llamado a tu puerta. Pero como Jesús y Dios es tan caballeroso, que Él no es imprudente, sino que Él quiere que de ti nazca. Porque capaz la semilla ya puede estar implantada, pero ahora hay que trabajar en el terreno, es en tu corazón. Amén. Es en tu corazón. Dios con cada uno de nosotros hace cosas diferentes y Dios no solo le cambió el nombre o el trabajo o Él operó un milagro profundo. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que solamente Dios no nos cambia el nombre, sino que Él nos da otra posición distinta. Amén. Y eso hace que metafóricamente se diga como que nos da un nombre distinto. Como por ejemplo, o una Rap, identidad. exactamente, una identidad distinta. Como por ejemplo, Rap era ramera y pasó a ser la gran mujer de fe. Respetable. Respetable, o sea, nos damos cuenta. Esposa.
que de ramera esposa. que su posición cambió. Seguía con el nombre Rahab, pero con una posición distinta, y a eso se refiere la identidad de Dios, el propósito que tú tienes aquí en la tierra. Amén. ¿Quién tú eres? ¿Qué es lo que tú portas? Porque capaz Dios muchas veces ha llamado a tu puerta, pero Él quiere que de ti Amén. salga y nazca de que lo dejes entrar, y Él va a cenar contigo. Así que muchas gracias por haberte quedado hasta el último minuto y segundo viendo este episodio. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. No se olviden de suscribirse, tocar la campanita, darle like y comentar de qué país nos están viendo. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Chao, Dios los Bendiciones. bendiga. Dios les bendiga.